Bienvenidos a este análisis académico y filosófico de El caminante y su sombra, obra publicada por Friedrich Nietzsche en 1880. Esta pieza culmina una trilogía iniciada con Humano, Demasiado humano 1878 y seguida por Opiniones y sentencias mezcladas 1879. Nos encontramos ante un Nietzsche que está en plena transformación. Ha roto con Wagner, se aleja del romanticismo y del cristianismo, y afina su estilo aforístico para desplegar una crítica radical de la moral, la cultura y la filosofía tradicional. Este libro es, sin duda, un puente entre su pensamiento medio y su etapa madura, que veremos explotar en la Gaia Ciencia y Así habló Zaratustra. ¿Y qué es El caminante y su sombra? El caminante y su sombra es un libro compuesto por 350 aforismos, escritos con un estilo fragmentario, donde Nietzsche reflexiona sobre la existencia, la moral, la cultura, el conocimiento, el arte, el lenguaje y la vida cotidiana. El caminante simboliza al pensador que ha aprendido a desconfiar de las certezas establecidas, y su sombra representa aquello que le sigue, lo cuestiona, lo perturba, la conciencia crítica, la duda que nos obliga a pensar. Este libro no ofrece respuestas definitivas, por el contrario, busca perturbar, abrir preguntas, fomentar el pensamiento libre. Nietzsche invita al lector a convertirse también en caminante, alguien que avanza, que no se detiene en dogmas, que se enfrenta al abismo del sentido con valentía. Desde el punto de vista histórico, el libro nace en una etapa de crisis personal del autor, marcada por enfermedades y aislamiento. El uso del aforismo le permite condensar ideas complejas y, a la vez, esquivar el estilo sistemático de la filosofía académica. En lugar de un tratado, tenemos una colección de provocaciones filosóficas. 2. Tesis centrales desarrolladas en el libro 1. La importancia de pensar por uno mismo. Nietzsche enfatiza que no hay verdades absolutas. Las ideas heredadas de la religión, la moral o la ciencia deben ser cuestionadas. Para él, filosofar es atreverse a pensar sin muletas. El pensamiento autónomo se convierte en una forma de existencia valiente, alejada del rebaño. 2. Crítica a la moral tradicional. Cuestiona la moral judeocristiana por ser represiva, culpígena y enemiga de la vida. Aboga por una nueva moral basada en la afirmación, la vitalidad y la autenticidad. Anticipa la contraposición entre moral de señores y moral de esclavos que desarrollará en obras futuras. 3. Revalorización de los instintos. Frente al racionalismo excesivo, Nietzsche propone una reconciliación con el cuerpo, con los deseos, con la experiencia vivida. No se piensa con el alma sino con el vientre, dirá más adelante. Esta visión vitalista es una crítica directa al dualismo cuerpo-alma heredado de Platón y el cristianismo. 4. Autonomía del espíritu libre. El caminante representa al que se libera de prejuicios, del rebaño, de las masas. Es el filósofo que vive y piensa con coherencia, aunque eso implique soledad y riesgo. Nietzsche construye aquí el ideal del espíritu libre, una figura valiente, inquieta, que renuncia a certezas fáciles. 5. Función terapéutica del filosofar. Nietzsche entiende que la filosofía no debe ser solo teoría, sino una práctica que nos ayude a vivir mejor, a conocernos, a enfrentarnos con la verdad incluso cuando duele. Como los estoicos, pero sin resignación, busca una filosofía para la vida. 6. El humor como herramienta filosófica. A lo largo del libro hay ironía, sarcasmo y juego literario. Nietzsche cree que la risa también puede destruir mitos y revelar hipocresías. El humor es una forma de resistencia filosófica. 3. Ejemplos concretos de aforismos y su explicación. Cuando se tiene la misión de observar, se ha de sufrir lo que se observa. Nietzsche alude al sufrimiento del filósofo que ve más allá de lo evidente. Observar implica cargar con lo que se revela, con las verdades incómodas de la existencia. El sabio no es el que da las respuestas correctas, sino el que formula las preguntas necesarias. Subraya que la filosofía no es dogmática, su tarea es abrir horizontes,
no cerrarlos. Este aforismo anticipa una actitud socrática modernizada. Muchos pierden su originalidad porque temen parecer ridículos. Denuncia el conformismo social y la autocensura. Nietzsche invita a la autenticidad, aunque eso implique riesgo o soledad. Toda convicción es una prisión. Las ideas fijas nos encadenan. Nietzsche propone una forma de pensar en movimiento, siempre crítica, siempre sospechando de nuestras propias certezas. No hay hechos, solo interpretaciones. Uno de los aforismos más famosos, clave para la hermenéutica moderna. No accedemos a la realidad pura, sino a lecturas de ella mediadas por nuestro lenguaje, historia y valores. 4. Aportes del libro a la historia de la filosofía. Consolida el estilo aforístico como forma legítima de filosofar. Establece las bases del pensamiento nietzscheano posterior, el perspectivismo, el vitalismo, la crítica a la moral y la genealogía del conocimiento. Influye decisivamente en corrientes como el existencialismo Sartre, Camus, el psicoanálisis Freud, el postestructuralismo Foucault, Derrida y el pensamiento contemporáneo en general. Propone una filosofía del cuerpo, de la voluntad, de la vida. Nietzsche desplaza la centralidad de la razón hacia los impulsos, los afectos y los deseos. Conclusión y continuidad. El caminante y su sombra nos presenta a un Nietzsche maduro, profundo y provocador. No es un texto para ser comprendido en una sola lectura, sino para ser vivido. Cada aforismo es una invitación a pensar, a examinar nuestras creencias, a buscar nuevas formas de habitar el mundo. No es una filosofía de manual, sino de combate, una lucha constante por ser uno mismo. Este libro es clave para comprender la transición entre el Nietzsche ilustrado y el Nietzsche profético. Aquí ya encontramos la semilla del eterno retorno, de la voluntad de poder, de la muerte de Dios. Un texto que cuestiona, incomoda y transforma. Próximo video. El sexto libro es Aurora, Reflexiones sobre los prejuicios morales, publicado en 1881.